Saludos estudiantes del grupo de medición y evaluación educativa. Estamos iniciando un segundo semestre en el cual pues estamos haciendo un esfuerzo por desarrollar nuestras clases a pesar de las circunstancias en las que todos nos hemos visto envueltos por la pandemia y que no hemos podido o hemos tenido que modificar, mejor dicho, la forma tradicional de dar clase por otros medios. En esta ocasión, pues, en esta primera sesión de clases, voy a referirme ante todo, pues, al programa de la asignatura. Como ustedes pueden ver, esta es nuestra aula virtual, medición y evaluación educativa. Espero que les guste. Estoy grabando esta clase, esta sesión, por el hecho de que entiendo yo que todavía hay estudiantes que están en ese proceso de retiro e inclusión y probablemente si no grabo las clases, pues se perderán algunos. De manera que con esta estrategia de grabar las clases, los que no han podido escucharla o verla, podrán bajarla y escucharla, y los que la han escuchado podrán escucharla tantas veces sea necesaria y vayan comprendiendo pues los temas que vamos explicando. Como esta primera sesión es una sesión apenas de acercamiento, ya nosotros nos conocemos, vamos a ver de qué trata esta asignatura. En primera instancia, como quiera que nuestro horario nos dice, que nos vemos los días lunes a la primera y segunda hora, es decir, empezamos de 7 a 8:45 y luego nos estamos viendo el día jueves, como a eso de las 11:35 del día jueves, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, lo que vamos a hacer es vernos el día jueves. Ya que estamos usando esta modalidad, vamos a vernos el día jueves. Nosotros nos veremos el día jueves. Y bueno, al final de cuentas, vamos a usar este medio que se llama medio asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Voy a grabar y por consiguiente no va a afectar tanto el tiempo en que nos vamos a ver, ¿no? Por otro lado, nos veremos en algunos momentos a través del método Google Meet, ¿no? Que es otra función que tiene Google para poder tener algunas reuniones ya de forma directa, ¿no? Pero eso ya se les avisará. Por lo pronto, pues haremos este medio de clases asincrónicas que se grabarán, pues, y que se subirán, pues, al salón virtual. Bien, yo decía, pues, que nos vemos el día jueves porque tenemos ahí una hora de clase, pero vamos a asumir que allí, pues, damos nuestra hora de clase, de manera que así el día lunes, pues, estamos tranquilos, sabemos que la pandemia nos tiene a nosotros estresados y todo lo demás, ¿no? Perfecto. Vamos entonces a ver el curso, a ver si nos lo permite este programa y no se pone rebelde. Parece que sí, estamos ahí, tenemos el curso. Vamos a ver si, ok, tenemos ahí el curso. Y tenemos el curso. Bien, es el programa analítico del curso denominado EVIN 404, medición y evaluación educativa, ¿no? En fin, pues esto
nosotros con esta, vamos a decir, lo subimos un poquito más para que lo podamos ver un poco más, porque ya los que no tenemos buenas vistas tenemos ese problema, ¿no? Bien, EBIN 404, medición y evaluación educativa del Departamento de Investigación y Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Hay unos detalles que ya ustedes, como yo ya subí este material, ustedes pueden verlo con mayor cuidado, ¿no? Diríamos que la descripción de esta asignatura nos habla de que es parte constitutiva del plan de estudio, de la formación, de la carrera que ustedes han elegido, el que ustedes sepan evaluar, ¿no? Eso es lo que básicamente nos dice esto. Y que en esa evaluación, pues vamos a discutir el concepto de evaluación, que es evaluar. ¿Qué diferencia hay entre evaluar y calificar? Porque a veces se confunde, se cree que calificar es evaluar y evaluar es calificar. Hay una relación, ¿no? Pero no necesariamente cuando calificamos, evaluamos. Por otra parte, ¿qué qué elemento, qué característica debe tener el evaluador, que en este caso es el maestro? Nosotros muchas veces fuimos víctimas como estudiantes y a la escuela nos achaca el hecho de que muchas veces el profesor utiliza la evaluación para castigar, ¿no? O para vengarse. Es un error grave porque la evaluación no debe ser para eso. La evaluación es un instrumento para recoger datos, fíjese, recoger datos del estudiante, fíjese, del estudiante que estudió y que me identifique al que no estudió. Cuando un instrumento inclusive me fracasa al que estudió, entonces no está desarrollando su tarea como debe ser. Las preguntas o el instrumento no está bien elaborada, no tiene la validez adecuada, porque se supone que el instrumento debe identificarme al que estudió. El que estudió, por eso es que se decía, inclusive desde los tiempos, hace 30 años cuando éramos estudiantes, nuestro maestro decía, el que estudió no debe tener problemas, el que estudió no debe preocuparse, porque el instrumento de evaluación no debe fracasar al estudiante que estudió. Sin embargo, a veces ocurre que el estudiante que estudió fracasa. Entonces, cuando eso ocurre, el docente tiene que preguntarse a sí mismo con una evaluación autocrítica, ¿dónde él falló? Porque no puede ser que los estudiantes que te estudian también fracasen, ¿no? Entonces, por otro lado, está el docente que piensa que entre más fracasa el estudiante, eh, eso hace que su perfil profesional sea, no sé, eso fortalece su perfil profesional. Es un error todos los teóricos de evaluación, yo soy especialista en evaluación, y esos planteamientos son totalmente retrógradas, ¿no? Un profesional como docente no se le añade ningún valor agregado porque sus estudiantes fracasen. Todo lo contrario, ¿no? Deja mucho que decir cuando la mayoría de los estudiantes nuestros fracasan en un grupo. Siempre habrán estudiantes irresponsables, eso no lo sabe, no lo podemos decir que no existe, que no se vaya a dar. O habrá estudiantes que por otro lado, no que sean irresponsables, pero que muchos de nuestros estudiantes, sobre todo de las áreas rurales o de las áreas marginales, son estudiantes y que generalmente están en las escuelas públicas del Estado. Son estudiantes que tienen escasez de recursos, ¿no? Y otros tienen problemas de salud. Todo eso son elementos que la evaluación a veces no identifica y, y de todas formas evaluamos a un estudiante y eso no significa que el estudiante sea malo ni bueno. La evaluación también se dice algunos autores es como una fotografía, ¿no? Ustedes saben que usted se toma una fotografía ahora, pero esa fotografía a lo mejor lo agarró usted despeinado. Eso no significa que usted
es una mujer, en este caso si es dama, o si es caballero, es una persona que no se cuida su imagen. Simplemente que la fotografía fue un momento, ¿no? Pero ese momento nada más. Y a veces la evaluación es así, ¿no? La evaluación ocurre que en ese momento que nos agarró la evaluación estábamos de mala, estábamos como de baja, como decimos, pero no significa que seamos así, que seamos malos estudiantes. Bueno, es un poco como para introducir, pues, el tema de la evaluación y lo que estamos describiendo con esta asignatura, ¿no? No quiero ir desarrollando más elementos. En cuanto a los objetivos generales, pues, se procura que en esta asignatura usted presente en los participantes evidencie competencias generales y específicas donde sepan utilizar con propiedad en los contextos y en las situaciones apropiadas y oportunas todos los conceptos fundamentales de la teoría de la evaluación, ¿verdad? Que sepa diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que sean confiables y que sean válidos. Esos son elementos que nosotros vamos a ver, ¿no? Se dice, por ejemplo, en evaluación, que una pregunta debe ser respondida según la pregunta. Y a veces los docentes hacemos una pregunta y en el fondo estamos esperando otra respuesta. Entonces, estas preguntas están mal elaboradas. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo está el día? No, esto, a veces alguien pregunta, ¿qué día es hoy? Alguien dice, hoy es lunes, y dice el otro, no, yo digo, ¿qué fecha es hoy? Mira, fíjese, una cosa es decir qué día es hoy, y otra cosa es decir qué fecha es hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de validez y confiabilidad del instrumento, nos referimos a que la pregunta tiene una respuesta. A eso se refiere, y que la pregunta no puede esperar una respuesta que no es. Sí, por ejemplo, cuando yo voy a una pesa, ¿qué respuesta yo busco? Que la pesa me diga cuánto yo peso. O sea, fíjese, la pesa, usted va con una pregunta, ¿cuánto yo peso? La pesa no le puede decir, usted sufre de azúcar. ¿Por qué? Porque esa no es la pregunta que usted está esperando que la pesa le resuelva. Asimismo, cuando hablamos de validez y de confiabilidad de un instrumento. Ustedes que van a ser futuros maestros y los que lo sean, si hay algunos llegan a ser los que lo sean, saben que esto es importante. La pregunta que se hace debe responder, debe tener un resultado que se conecte directamente con la pregunta. Y por eso es que la formulación de la pregunta no es algo fácil en una evaluación. A veces el profesor quiere hacer, el maestro quiere hacer el ejercicio ahí rapidito a última hora y comete errores. Tómese el tiempo para hacer su examen. No haga exámenes improvisados de última hora porque eso dará lugar a confusión. ¿Qué ocurre cuando usted no se toma el tiempo para hacer las preguntas correctamente? Primero, los estudiantes no les entienden. Entonces el estudiante viene y dice, profesor, maestro, ¿qué quiere decir esto? Ya cuando y viene el otro alumno, ya cuando 3 alumnos se le levante a hacer la misma pregunta, usted tiene que decir que su pregunta no fue bien elaborada. Y ese es parte del problema. Luego que viene el examen van a decir, vienen los reclamos por la pregunta. Entonces, todo es un reclamo, en realidad, la mayoría de las veces es porque no nos tomamos el tiempo de hacer las preguntas adecuadamente. Bien, un examen, eso lo vamos a ver, debe tener una buena estructuración, ¿no? Para que no haya ningún tipo de confusión, ¿no? Bien, ahí sigue la competencia, ¿no? Por ejemplo, establece la diferencia entre medición y evaluación. Eso es importante, vamos a ver eso. ¿Qué diferencia hay entre medir y evaluar, ¿no?
Y ya de hermanos ¿no? Les adelanto. Cuando hablamos de medición, es numérico. Cuando, por ejemplo, usted se va a una pesa, usted espera que a la pesa le dé un número. Las damas, por ejemplo, van a la pesa. Se suben ahí, dice 200 libras. Esa es la parte de medición, 200 libras. La evaluación es la interpretación que le damos a ese número. Cuando las damas suben 200 libras, se asustan, se ponen bravas con, no sé, con todo el mundo, empezando con la que está casada, se pone brava primero con el esposo. ¿Por qué? Porque esas reacciones es la interpretación, ¿no? Cuando vamos al hospital, por ejemplo, y llevamos un niño, uno mismo va y le toman temperatura y la temperatura dice 40. Esa es la medición. Pero la interpretación de lo que significa 40, ¿qué significa? Fiebre alta, ¿verdad? Esa interpretación es la que es la evaluación, ¿no? Y así es en lo sucesivo, en tantas cosas podemos hablar que medir es una cosa y evaluar es otra cosa, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, voy a poner otro caso, el azúcar. Si el azúcar dice 300, es un número, 300 es un número, medición. La interpretación del 300 es lo que nos preocupa. ¿Qué significa 300 en azúcar? Sabiendo que el rango de azúcar está más o menos en promedio de 100, un poquito más de 100, un poquito hacia abajo de 100. De modo que si yo me voy a 150, 140 ya, 150, 160, 180, 300, ya es algo de que preocuparse, ¿no? Entonces, ese tema también lo vamos a ir viendo dentro de esta asignatura. En fin, estudiantes, clase, vamos a desarrollar a través de esta metodología, pues como yo les he dicho, talleres, tareas, investigaciones que ustedes van a desarrollar y que se va a ir poniendo en la clase, en el classroom, para que ustedes vayan desarrollando y así pues vayamos avanzando. De modo que en eso, y ustedes van a ir viendo en Classroom, como ya había, yo creo que ya ustedes tuvieron la experiencia, pues van a ir viendo su evaluación. Importante, y se los digo, y por eso se lo voy a dejar grabado. Vayan inscribiéndose en Classroom, como se lo dije, con su nombre de cédula, el nombre y apellido que aparece en la cédula. No me pongan en apodos o sobrenombre, porque después vienen los reclamos, por eso no me puso la nota, y el que sale afectado es usted, porque después usted tiene, yo tengo que mandar la lista, porque a nosotros nos dan 7 días para entregar la lista. Pero usted se puso por ahí, la Barbie, o la princesa de Gales, ¿no? Etcétera, el nombre que se le haya ocurrido. Pero cuando usted presenta su trabajo con su compañero, usted no pone eso, usted pone su nombre y apellido. Yo no lo localizo, yo en la plataforma Classroom, no sé quién es la Barbie, ¿no? Etcétera. Entonces eso, tuvimos ese problema, no solo yo, sino varios profesores, y ustedes han visto la experiencia, porque eso ha tenido que hacer que entonces se proceda a nuevamente hacer lo que es el reclamo de nota. Y eso es engorroso, aunque se resuelve, pero eso podemos evitarlo, ¿no? Bien. Aquí en el programa ustedes van a ver las cosas, los temas o contenidos que debemos ir viendo en el curso. Vamos a tratar de ofrecerles a ustedes lo básico, porque también sabemos que hay mucho contenido en evaluación, pero que ustedes
como buenos estudiantes no solamente se deben conformar con lo que le demos, sino que además de eso deben procurar pues esto, seguir leyendo documentos a fin de ampliar su conocimiento, ¿no? Muy bien. Como yo les dije a ustedes, vamos a vernos los jueves a la hora que aquí aparece. Vamos a ver, repito nuevamente, el jueves tenemos una hora de clase de 11:35 a 12:25, como quiera que es una hora donde ahí entre el mes nosotros podemos irnos para tratar un poco de recuperar el minuto de los días lunes. Ese día nosotros podemos irnos un poco más de las 12:25. Y como yo les digo a ustedes, pues al final de cuentas eso no es tan importante porque como las clases nuestras serán asincrónicas, y probablemente nos veamos nada más una que otras veces de forma virtual, en directo, pero ya eso le diremos a tiempo o lo plantearemos si es necesario, ¿no? ¿Qué más? Por lo pronto creo que lo vamos dejando hasta allí, pues no me quiero adelantar porque estamos empezando el semestre y sé que hay estudiantes que pues andan todavía en ese proceso de la matrícula. Yo le agradezco infinitamente su atención y les deseo éxitos en este semestre. Hasta pronto.